8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Saludamos ya con nuestro segundo invitado. Como lo habíamos anticipado, se trata de el sociólogo y periodista Decio Machado, que nos acompaña también vía telemática. ¿Cómo está, Decio? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En los últimos minutos hay varias declaraciones de funcionarios del gobierno, del ministro del Interior, del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien ha señalado que no se va a derogar el decreto 459 del estado de excepción. Insiste que el régimen está abierto al diálogo con la CONAIE, pero pide al titular de la organización indígena que diga dónde quiere dialogar, que se va a dialogar, que se quiere dialogar hoy y que este problema, esta crisis se debe resolver hoy en el 10º día de paralización, porque el país no aguanta un día más en esta situación. Con estas, el gobierno ha marcado también su cancha, la CONAIE ha hecho lo propio. Usted le ve en este punto una salida en este 10º día de paralización. ¿Le ve una salida a esta crisis, Decio? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Buenos días, Alexis. Hola, Y Decio. un saludo a todos los oyentes. Bueno, yo sinceramente creo que se abrió una espita, es decir, digamos, de negociación en el día de ayer, pero honestamente no soy optimista. Y cuando digo no soy optimista, digo, tiene razón el gobierno cuando dice que el país no aguanta mucho tiempo más de paralizaciones. El impacto económico y social en el país es enorme, es decir, pero por otro lado no se viabilizan los mecanismos, es decir, para que esa negociación se dé. Si no se puede negociar con un estado de excepción en marcha, es decir, no se puede negociar, digamos, con la violación de los derechos democráticos en marcha y por lo tanto a mí me parece complicado, es decir, que las condiciones que ha planteado el ministro Jiménez, es decir, sean aceptadas por los sectores movilizados, la verdad, Lisenia. O sea, creo que esto es encerrar otra vez el conflicto en un callejón sin salida, ¿no? ¿Cómo estás, Decio? Qué gusto, a los tiempos nos vemos. Como siempre es un placer conversar con Decio Machado. Yo hacía un comentario en el segmento editorial de nuestro noticiero, Decio, citando algunos desaciertos, desatinos de autoridades nacionales, ¿no? Más allá del presidente Lasso, quienes se ha convertido en interlocutores y en voceros de esta crisis, han sido principalmente el ministro del Interior y en los últimos días, desde ayer sobre todo, el ministro de Gobierno. Y hace pocos minutos nada más, ha dado una rueda de prensa Patricio Carrillo, haciendo un recuento de lo que ha sucedido. Y en como una suerte de conclusión dice, el ministro explica que en el caos actúan criminales, jóvenes violentos, miembros de comités de la Revolución Ciudadana, entre otros, además delincuentes comunes que están aprovechando. Esto ya no es protesta social legítima, atrás de esto están intereses ligados al crimen organizado. Siguen con la misma cantaleta del crimen organizado, del narcotráfico y de tales. Incluyen ahora ya directamente el ministro del Interior, como lo hizo María Paula Romo en el 2019, a la Revolución Ciudadana, que se ha mantenido al margen de esto. Siguen llamando criminales y delincuentes a los integrantes del movimiento indígena. Así yo suscribo las palabras de nuestro invitado hace un momento. Qué difícil sentarse a dialogar. Claro, yo creo que el gobierno comete los mismos errores que cometió en el 2019, los ha cometido desde el principio. Uno fue minusvalorar el músculo movilizador de la CONAIE inicialmente. Y digo inicialmente porque me parece que la movilización ya no es de la CONAIE. La CONAIE capitanea de alguna forma la movilización, fueron los impulsores de este paro, es decir, pero hoy, digamos, a ese paro se han sumado múltiples sectores populares, organizaciones sindicales, organizaciones ambientales, el movimiento de mujeres, etcétera. Quiero decir que esto ya es un tipo de protesta que supera, o sea, no es una protesta del movimiento indígena, sino que ha sido una protesta digamos que ha sido adquirida por parte de todos los sectores populares del país. Eso es una realidad, es decir, en este momento, con lo cual, y por eso yo creo que ISA en el día de ayer, Leonidas Issa en el día de ayer, lo que hizo fue plantear el tema de una asamblea con todas las organizaciones sociales que habían estado apoyando el paro, es decir, es una cosa que ya extralimita, es decir, lo que es la propia CONAIE en sí como organización rectora, es decir, de esta movilización, y por otro lado, eso se menospreció, es decir, por parte del gobierno inicialmente. Acuérdate que en el 2019 los roldanes, las romos, etcétera, quiero decir, cometieron exactamente el mismo error. Y en segundo lugar, me parece que es que siguen sin comprender, o sea, digamos, la naturaleza del paro. Este paro, yo creo que son de estos momentos históricos en los que, de alguna forma, los sin rostro, los nadie, de alguna manera, es decir, irrumpen en la centralidad política para escribir sus derechos en la ley. Es decir, y esto es
lo que está pasando en este momento en el Ecuador, ¿sí? Es decir, hay una politización de los dolores, o sea, lo que la gente sentía como un problema personal, individual, familiar, no poder atender las necesidades básicas de sus familias, quedarse sin empleo, ese tipo de cosas, es decir, que se vivían, digamos, como un dolor individual y como un fracaso personal, hoy se ha politizado y tiene, y, digamos, y demanda soluciones y una tabla de reivindicaciones colectiva. Y me parece que eso es lo que el gobierno, claro, no entiende, es decir, porque no entiende la política y por lo tanto ahí se genera un error grave. Con respecto al tema del narcotráfico y todo este tipo de cosas, me parece que eso es la disputa de relatos, ¿no? Hay dos disputas de relatos en este momento en el país. Una tiene que ver con, es decir, de dónde proviene la violencia, si la violencia es el terrorismo o el terror de los aparatos represivos del Estado, o si el terrorismo son estos jóvenes y estos sectores pobres movilizados, y el segundo relato es ¿no? Es decir, la legitimidad de la movilización, y evidentemente para intentar deslegitimar la movilización se utilizan recursos, me vas a permitir, tan peregrinos como que esto está financiado por el narcotráfico, lo cual creo que la inmensa mayoría de los ecuatorianos les cuesta creer, la verdad, ¿no? Lo digo con toda claridad. ¿Usted cree, Decio, que este relato sobre la financiación del crimen organizado y el narcotráfico detrás de las protestas pueda calar en la población, en la opinión pública, tomando en cuenta bueno, mediáticamente es una cuestión que se repite constantemente en los grandes medios a los que tienen acceso la mayoría de la población, pero no se recuerda en estos momentos, por ejemplo, las propias afirmaciones del embajador de Estados Unidos en el Ecuador, que decía que hay narcogenerales en la Policía Nacional, del escándalo que hubo con Don Nasa, con captación ilegal de dinero, que las propias autoridades decían que estaba vinculado posiblemente al narcotráfico, al lavado de dinero. Entonces no son ni los campesinos, ni los indígenas, ni los obreros los que están relacionados con este tipo de actividades ilegales, por el contrario, algunos miembros de la Policía Nacional y algunos miembros de las propias Fuerzas Armadas, los que sí tienen aparentemente vínculos con este tipo de financiamiento. ¿Usted cree que esto puede calar en la población como para lograr deslegitimar el verdadero sentido de esta protesta? Honestamente no, creo que no tiene ninguna capacidad de calar en la... O sea, para hacer una comunicación estratégica, digamos, uno tiene que leer la coyuntura política de forma adecuada y cuáles son los pesos y las relaciones entre los diferentes intereses de los segmentos que componen la sociedad. Y te digo honestamente que el gobierno no ha tenido capacidad de leerlo nunca, es decir, desde que se invistió este gobierno, tampoco el anterior, la verdad, quiero decir, pero creo que en este caso todavía peor, es decir, hay que recordar que el responsable de comunicación de este gobierno es el responsable de comunicación del gobierno de Yamil Magua, es decir, ya vimos cómo terminó, es decir, y ya vimos cómo fue la comunicación política hace 20 y tantos años, es decir, de Yamil Magua. Quiero decir con esto de que me parece que en ese sentido es una apuesta perdida el intentar relacionar las movilizaciones con el paro, o sea, las movilizaciones con el narcotráfico. Me parece que eso va a tener calado en un segmento minoritario, que es este segmento evidentemente claramente anticorreísta, etcétera, quiero decir, pero vamos, en las mayorías sociales, sinceramente me parece que es un discurso vacuo, ¿no? Es decir, sin ninguna capacidad de conectar ni de pegar a la... Decio, yo le preguntaba hace un momento a Alberto Acosta cómo ve él al movimiento indígena liderado hoy por Leonidas Issa, y quiero también tu respuesta, tu visión, tu reflexión sobre esto, porque a mí me da la impresión de que este es un movimiento indígena totalmente diferente al de 2019. O sea, yo sí establezco unos niveles de liderazgo totalmente contrapuestos entre Jaime Vargas y Leonidas Issa. Con base a aquello, el gobierno del presidente Lasso y quienes aparentemente estarían incluso detrás, ¿no? Detrás de bastidores, tejiendo las movidas de este teatro, me refiero directamente a María Paula Romo, piensan que están enfrentando al mismo rival de hace 3 años, y esta es una organización diferente. El liderazgo de Leonidas Issa yo lo veo totalmente diferente. Su forma de dirigirse a sus bases, al resto de dirigentes, a la política mismo, la forma en la que aborda las entrevistas, las veces en las que con Licenia lo hemos entrevistado, yo noto en él un comportamiento y un liderazgo muy distinto, lo hace distinto totalmente de Jaime Vargas. Entonces el gobierno parecería que y sus asesores externos no se están dando cuenta de a quién están enfrentando. Y yo destacaba varias líneas de lo que dijo ayer Leonidas Issa, que fíjate, él cuando interviene ayer ya sabía de la segunda muerte, de lo que había sucedido en el Puyo, pero probablemente no sabía la magnitud del hecho.
fue muy cauto. Y él lo que dijo es, vamos a un diálogo con resultados. Vamos a un diálogo, pero una vez que nos desmilitaricen la zona que históricamente la CONAIE ha ocupado en Quito, que es el Parque El Arbolito, que nos permitan llevar adelante la Asamblea de los Pueblos. Vamos a un diálogo, pero sin intermediarios y organizaciones que carecen de legitimidad, porque parecería que quieren repetir nuevamente el mismo escenario y el mismo guión del 2019. Entonces, ¿cómo lee Decio Machado el comportamiento del movimiento indígena hoy, tomando en cuenta que sí, yo coincido absolutamente con lo que decía nuestro invitado, de que esta ya no es solo una movilización de la CONAIE, sino que se han sumado diversos sectores, profesionales, médicos, maestros, trabajadores, etcétera? ¿Cómo lee este momento del movimiento indígena liderado por Leonidas Issa? Verás, yo creo que el movimiento indígena evidentemente no es el mismo de la pandemia, porque creo que nada es lo mismo de la pandemia. Me parece que la pandemia hace un corte, un rompeaguas, es decir, con, digamos, las lógicas políticas, no en el Ecuador, sino a nivel global, ¿no? La pandemia es quien mata un proceso como el de Trump en Estados Unidos, es decir, hubo otros procesos de esas características y por lo tanto en el Ecuador también marca, digamos, un punto de inflexión. Y cuando digo esto me refiero a que yo creo que hoy, ni la movilización de hoy, mucha gente, no solamente el gobierno, sino muchos analistas, digamos, de los sectores progresistas, etcétera, están permanentemente comparando esta movilización con la del 2019 y yo creo que estamos hablando de realidades diferentes. Sí, parte de la tabla de reivindicaciones es la misma porque no pasó hace tanto tiempo, es decir, pero realmente me parece que estamos hablando de coyunturas políticas diferentes y, sobre todo, efectivamente, yo coincido contigo en que el movimiento indígena es un movimiento que de alguna forma se ha reciclado y ha cambiado algunas formas. Yo no lo individualizaría en la persona de Issa. Me parece que hay más. Hay una regeneración de cuadros políticos en la CONAIE, en muchas provincias, en muchos territorios, digamos, en diferentes localidades del país, es decir, que están emanando, digamos, una nueva lógica diferente, es decir, entendiendo además un discurso mucho más amplio que el del movimiento indígena, de los problemas estrictamente que tienen que ver con los indígenas en general. En ese sentido, eso me parece positivo, porque es un nivel de maduración del movimiento social más importante de este país, junto con el movimiento de mujeres. Y me parece que en este sentido eso es un avance. En segundo lugar, yo creo que hay un elemento fundamental en esta coyuntura y es que yo me atrevería a decir, y lo decía ayer en un medio de comunicación, otro medio de comunicación, que yo creo que el país asiste a un proceso de fujimorización de la política nacional. Quiero decir con esto de que, o sea, el peso del aparato militar ahora mismo en la toma de decisiones del gobierno es enorme. Quiero decirte, en la democracia está, digamos, en las asambleas de los barrios, es decir, que están decidiendo por las noches qué hacen al día siguiente, es decir, en sus diferentes barrios, en las asambleas que está haciendo el movimiento indígena en los diferentes territorios para decidir qué hace con respecto a la carretera X o a la localidad X, etcétera, en sus acciones, etcétera, y no en las instituciones públicas que están militarizadas. Ahí está la Asamblea Nacional u otras instituciones como autónomas, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o que además son emblemáticas, es decir, que han sido tomadas por el aparato policial. Quiero decir con esto de que existe un riesgo de involución de la democracia que no lo ponen los manifestantes, sino que lo está poniendo el gobierno. El peso de las decisiones de lo que está haciendo el gobierno en esta crisis lo están llevando militares, o sea, policías y personal de servicio pasivo del ejército. Y eso es muy grave, es decir, porque precisamente estas incursiones de Francisco Jiménez me parece que son, digamos, incursiones, es decir, pero quien está llevando la dirección del conflicto en el gobierno nacional es, digamos, el ente, vas a permitir la expresión, no civilizado, es decir, del gobierno. Por otro lado, para un eventual diálogo, los actores de este diálogo necesitan tener o generar confianza y credibilidad. Si se concreta este diálogo, el gobierno acude con niveles de confianza y de credibilidad absolutamente bajos, y la CONAIE ha pedido un diálogo con resultados. En ese sentido, ¿qué garantías van a tener las organizaciones sociales que están manifestándose ya 10 días de que los compromisos que se lleguen en este diálogo se cumplan? Y le pregunto esto porque no puede ocurrir lo que pasó en 2019 con el presidente Lenín Moreno de ese entonces, que él para apagar la protesta decidió finalmente derogar el decreto 883 y ofreció sustituirlo por otro nuevo que focalice el subsidio a los combustibles, y finalmente lo que tuvimos como resultado fue todo lo contrario, nos elevaron los combustibles hasta ahora. Entonces,
¿qué garantía pueden tener las organizaciones sociales de que se cumpla los ofrecimientos a los que se llegue en un eventual diálogo? Y ese diálogo debe ser gestionado entre el gobierno y la CONAIE directamente, o debe haber la intervención, como en este caso proponen ONGs como Esquel, o llegar a niveles de mayor rango como la ONU o la OEA. Bueno, yo quiero recordar que Esquel es la organización con financiamiento de la USAID de donde se surgieron estructuras políticas como Ruptura de los 25. Quiero decir con esto de que me parece que, digamos, la legitimación de Esquel como un ente parcial para asumir un proceso de coordinación o de monitoreo de una negociación de esas características no es la más adecuada. Esquel no es una organización imparcial, es decir, o sea que, bueno, legítimamente toma sus posiciones respecto a la política ecuatoriana, pero no la podemos considerar como imparcial. Yo creo que un monitoreo de estas características debería ser, o una coordinación de estas características, si es que se da la negociación, debería estar regulado por digamos, una institución de carácter internacional. Recordemos que en el 2019 intervino las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, no sería nada extraño que pudiesen intervenir en esta ocasión. De hecho, se han blindado. He visto algún comunicado en las redes sociales en algún momento donde llamaban tal, o sea, hay una aparición incluso de Naciones Unidas en este sentido. La segunda cuestión es que yo creo que, claro, el problema de fondo aquí es que hay una falta de credibilidad del gobierno enorme. El gobierno ya mintió. Este gobierno ya ha mentido anteriormente y, por lo tanto, mintió con el tema del aborto, mintió con promesas electorales, mintió con un montón de cosas. Es decir, con lo cual, claro, el nivel de credibilidad que tiene es bajísimo, más allá del deterioro de imagen del gobierno. Entonces, claro, quiero decir, promesas al aire, brindis al sol por parte del presidente Lasso ya no son creíbles, porque es el cuento de Pedro y el Lobo. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que inevitablemente cualquier acuerdo pasa por firmas protocolares de compromisos documentales, es decir, que tienen que ser registrados públicamente, etcétera, y demás. Entonces, creo que ahí hay un elemento fundamental. Y la tercera cuestión es que yo sigo diciendo que en las condiciones actuales, es decir, o el gobierno se sienta a negociar claramente, o si busca mecanismos en los cuales va a mantener el estado de excepción y va a poner las condiciones de las negociaciones, es decir, me parece que no va a haber negociación. Y yo personalmente, o sea, oí solo el final de la entrevista anterior con Alberto, pero le oí a Alexis decir algo así como que, bueno, votamos democráticamente y entonces ya nos tenemos que aguantar con este gobierno 4 años. Pues bueno, pues no sé por qué, la verdad. Quiero decirte que los pueblos y las sociedades pueden cambiar de opinión, es decir, y los mecanismos constitucionales que permiten, es decir, cambiar de gobierno antes de los 4 años están escritos precisamente porque existe esa posibilidad de poder cambiar de opinión si hay una responsabilidad por parte del principal mandatario del país. Y yo creo que lo que estamos asistiendo es una irresponsabilidad inmensa del presidente Lasso. Este país está en las portadas de todos los periódicos internacionales de prestigio, es decir, a nivel internacional. Las imágenes que están saliendo en la televisión de Estados Unidos, yo recibo muchas llamadas de corresponsales internacionales que no residen aquí, es decir, que llaman, que hacen coberturas por Zoom, etcétera. En este momento en Estados Unidos, en otros países, la imagen del Ecuador está muy deteriorada a consecuencia y lo que están saliendo es la violencia policial. Entonces quiero decir con esto de que me parece que ahora mismo la persistencia del presidente Lasso en el gobierno de la República le hace mal a la nación. Lo voy a decir así de claro. Por lo tanto, yo creo que, o sea, perfectamente legítimo en un momento determinado que la Asamblea valore la posibilidad, es decir, de, digamos, articular una muerte cruzada. Ahora bien, el problema es, ¿quiere la Asamblea articular una muerte cruzada? Porque yo las declaraciones que he visto hasta ahora es que me vienen a indicar algo así como que el establishment político ecuatoriano, incluido todos, desde el correísmo hasta las derechas, es decir, están operando políticamente en un sentido absolutamente contradictorio al de los manifestantes en la calle, que no tienen ninguna intencionalidad de disputarse instituciones ni espacios públicos ni ser funcionarios públicos. Me parece que hay dos intereses enfrentados ahí. Uno, el de la política institucional, y otro, el de los sin rostro, es decir, que inciden en la política en este momento de manera central. Ahí hay algunas consideraciones, interesantísimo lo que dice Decio. A ver, yo de hecho, el comentario mío de ayer generó una ola de críticas, las he recibido, las que son elegantes bien, las otras,
con bloqueos como se merece. Pero, a ver, yo lo que decía es también, los ciudadanos tenemos que hacernos responsables de lo que decidimos en las urnas, ¿no? Por un lado. Por otro, coincido, sí, hay mecanismos legales, constitucionales, la revocatoria del mandato es una, la muerte cruzada, que está establecida en la Constitución, es otra, pero fíjate que mencionar lo de la muerte cruzada en el gobierno de Lenín Moreno, que además es una figura constitucional, fue motivo para que gente vinculada a la Revolución Ciudadana sea perseguida. Hoy por hoy, ya Villavicencio, entre otros, quien han empezado a mover nuevamente ese relato, ¿no? De que hay intentos golpistas detrás de quienes estarían planteando la muerte cruzada. Pero ahí hay algunas cosas a tomar en cuenta. Uno, para eso se necesitan 92 voluntades en la Asamblea. Complicado, porque como decía Alberto Acosta, muchos de ellos no van a volver nunca más a la Asamblea porque vamos a unas elecciones presidenciales y legislativas y los que repitieron esta vez, chao, no vuelven. Entonces se lo pensarán por lo menos, ¿no? Otros capaz ya no van a tener la misma votación, el mismo capital político, no vuelven. El de la revocatoria quizás es más complejo porque tenemos un Consejo Nacional Electoral diseñado por el Trujillato y la transitocracia que le entregó el control a los partidos políticos y actualmente al gobierno. Entonces un Consejo Electoral controlado por el gobierno difícilmente va a viabilizar esa iniciativa ciudadana que la ha llevado al frente Pedro Granja, Evelyn Carvajal, entre otros ciudadanos, ¿no? Ahí está también Angélica Porras, Priscila Esquetín y demás. Eso por un lado. Por el otro, me da la impresión de que sí, como dice nuestro invitado, hay una desconexión entre lo que pretende la clase política y los ciudadanos. Pero después de las revueltas que hemos visto en nuestro país, Decio, ¿cuándo se quedó un gobierno del pueblo al frente? O sea, siempre fueron las élites finalmente, o los militares en este caso, quienes terminaron decidiendo. Y ahí también creo que valdría la pena entender un poco cuál es el rol que están desempeñando a esta hora las Fuerzas Armadas. Y una cosa adicional, que yo me imagino Estados Unidos ahora mismo estará posando sus ojos sobre el Ecuador, después del resultado electoral del último domingo en Colombia. Entonces, ¿cuál es también, digamos, la función que la embajada le querrá dar a nuestro país, considerando que Petro, a partir del 7 de agosto, va a ser el nuevo presidente de Colombia? Que de paso ya ha llamado a Venezuela a decir, voy a abrir las fronteras. ¿Ah? Verás, yo creo que efectivamente, claro, la historia del Ecuador y la historia de muchos lugares en América Latina es que después de las revoluciones, o sea, de las revoluciones, no, de las sublevaciones populares, es decir, se han impuesto salidas políticas por parte de la casta política. Sí, efectivamente, y eso es lo que se está intentando hacer aquí también. ¿O es que pensamos que los asambleístas del conjunto de las bancadas de este país no están haciendo fontanería, hablando con el gobierno, hablando con otras fuerzas, viendo cómo pactan, hablando con el presidente de la República, o sea, con el presidente de la Asamblea Nacional, que tiene así un tufillo a Fabián Alarcón bastante fuerte, es decir, o los socialcristianos hablando con el viceministro, el vicepresidente Borrero, etcétera? Quiero decir, esas realidades están ahí, eso forma parte del ruido político y evidentemente están buscando sus salidas, que no son las salidas de la gente que está movilizada. Vuelvo a repetir, no es la salida de de los sin rostros que están movilizados. Esta es la salida del establishment político con sus intereses partidarios, partidistas y sus aspiraciones políticas o de poder. Esa es una realidad que está ahí y eso es real. Y yo en ese sentido no soy muy optimista, ¿no? Es decir, que al final, esas realidades parece que se encauzan siempre por ahí. La segunda es que yo creo que lo que hay que analizar en este país es, vamos a ver, listo, se negocia, ¿ok? Y digamos que se llega a unos acuerdos consensuados y que pueden ser, digamos, aceptados por parte de los sectores movilizados en este momento. Y ahora pregunto, es decir, ¿cómo se gobierna al día siguiente después de esto? Porque yo lo que veo es un presidente sin apoyo ninguno, absolutamente hipotecado, es decir, que va a quedarse hipotecado a la politiquería de la Asamblea Nacional, es decir, hacer todos los acuerdos posibles de cualquier manera en las ventas de los curules de alquiler, en las ventas de no sé qué cosa. Eso es lo que nos Pero queda. yo te decía el otro día, Decio, y creo que no coincidiste conmigo en aquello, y ahora tienes la oportunidad para replicarme. Yo veo esta la oportunidad de Lazo, y de hecho, fíjate, esto se me pasó en el comentario, de acercarse nuevamente a los que fueron sus aliados en 2021. De hecho, la señora Cintia Viteri, con sus últimas actuaciones de los últimos días, sacar gente a defender la ciudad de Guayaquil de los manifestantes y demás, me parece que está tomando una postura en defensa, ellos dirán, de la democracia y tal, pero en defensa del gobierno. Más o menos como lo que pasó en octubre del 2019 en ese caso. Entonces creo que Lazo tiene la oportunidad de acercarse nuevamente al PSC.
O sea, yo tengo la sensación de que queda un gobierno hipotecado sin capacidad de maniobra para los próximos 3 años de gestión. Y eso significa que el país se queda sin hoja de ruta, sea la que sea, ¿eh? Quiero decir, pues no tengo por qué coincidir ideológicamente con ella. Es decir, para los próximos 3 años es un país paralizado. Y te digo honestamente que todos los indicadores, además, todos los analistas, es decir, brokers de Wall Street, estas cosas ahora mismo están planteando que venimos a un proceso de recesión global posiblemente en el 2023. Es decir, tienes que tener un gobierno con capacidad de maniobra, con capacidad de generar políticas anticíclicas. Eso no vamos a tener nada. Este país va a estar peor todavía, es decir, si se mantiene este gobierno, desde mi punto de vista, y lo digo como analista simplemente, es decir, con un gobierno que tenga las manos maniatadas, es decir, sea para la tendencia o sensibilidad ideológica que sea. Y en este sentido yo, honestamente, creo que la salida, me da la sensación, por el bien de Ecuador, no va por ahí. Esa es una. Y la segunda es la geopolítica. Mira, la geopolítica te la voy a contar, Alexis. Es decir, la información que algunos tenemos es que la embajada norteamericana no estaría nada contenta, es decir, con la apuesta que hizo con Guillermo Lasso. Es decir, que posiblemente, es decir, los intereses geopolíticos de los norteamericanos irían por apostar por la conformación de un nuevo liderazgo, es decir, conservador en este caso, es decir, que enarbole los intereses, digamos, de estabilización política, de aperturas económicas, es decir, incluso de la posibilidad de recibir alguna base americana si es que Petro en un momento determinado decide cerrar las 7 bases gringas existentes en Colombia, que esto es un debate muy viejo ya, es decir, en el marco de UNASUR en su momento y de la propia izquierda colombiana. Quiero decir con esto de que, o sea, tampoco veo al Departamento de Estado apostando por Lasso porque Lasso es un proyecto fallido, es decir, y esta es la consecuencia de un proyecto fallido. Entonces me da la sensación de que estamos en otro patín. Me parece que estamos en otro momento y me parece que en todo caso ese tipo de intereses estarían apostando por construir liderazgos alternativos al de Lasso que le diesen estabilidad al país, es decir, y no un liderazgo que no le está dando estabilidad al país, sino que más bien lo está llevando a una hecatombe económica como es la situación que vivimos en este momento. Hecatombe económica y social, por cierto. ¿Y quién podría ser el que asume ese liderazgo más conservador, que se apegue a... ¿Podría ser un policía? ¿Podría ser un, no sé, se me ocurre, o una ex ministra de gobierno? ¿O podría ser un ministro actual del gobierno vigente? Da la sensación de que a alguna ex ministra del gobierno a la que tú haces referencia le quedan todavía unos añitos por ahí fuera. El tema es que, o sea, no creo que la cosa vaya por ahí. Yo creo que, bueno, digamos, este tipo de jugadas, es decir, se juegan con un abanico de cartas. Es decir, a mí yo no tengo los nombres, evidentemente no consulta conmigo una embajada norteamericana, como puedes comprender. Es decir, pero lo que sí te digo es que no creo que sea un nombre, habrá muchas, o sea, habrá un abanico de posibilidades y dependerá de muchas cosas, ¿no? Es decir, pero sí, yo desde luego lo que sí te digo es que no es la sola carta, es decir, que en este momento juega el Departamento de Estado. Otra cosa es que no le interese que la resolución del conflicto esta sea, digamos, revolucionaria o disruptiva, etcétera, pero de ahí a plantear que hay una apuesta por la continuidad de Guillermo Lasso, yo creo que ya ni siquiera sus bases, ¿no? Me da la sensación en la situación en la que están. Muchísimas gracias, Decio, por su tiempo. Siempre muy agradable conversar con usted. Gracias a Gracias, vosotros. Decio. Un abrazo.